Esta comparativa entre estos dos Smart TVs 4K LG QNED 7S y LG QNED 80 es solamente para aquellos amantes a aquellos televisores con paneles IPS, porque muestran muy bonitos colores y porque también tienen muy buenos ángulos de visión, lo cual puede ser muy relevante a la hora de ver contenido con muchas personas, familiares o amigos que deban sentarse alrededor de estas pantallas. Y es que si bien ambos televisores en cuanto a colores muestran muy bonitos resultados, hacen un muy buen trabajo, yo me imagino en la junta directiva a los de LG como este típico meme en donde el jefe les pregunta ¿qué hacemos para que el QNED 7S sea más atractivo, teniendo en cuenta que obviamente es inferior al QNED 80, en el sentido de que no es compatible con tecnologías gaming avanzadas? Y bueno, uno de ellos propone añadirle un poco más de brillo, el otro simplemente añadirle un tono más cálido en cada modo de imagen. Y el otro, que es al que tiran de una patada por la ventana, propone añadirle panel VA porque ya con la tecnología QNED en cuanto a colores va a hacer un muy buen trabajo y lo que se necesita es un mejor rendimiento en escenas oscuras. Y si fuera mejor añadirle además una tecnología de retroiluminación Full Array, por lo menos aunque sea básica, pero obviamente lo tiran por la ventana porque un televisor con panel VA suele salir un poco más costoso y más costoso aún si le añaden una tecnología de retroiluminación Full Array, aunque no sea con mini LEDs. Y es que miren, en cuanto a colores, ambos televisores, como ya mencioné, muestran muy buenos resultados, tanto por el hecho de que tienen panel IPS como por el hecho de que tienen tecnología QNED, que significa tecnologías de color combinadas, Quantum Dots con NanoCell. Y en cuanto a cantidades de brillo, en algunos modos de imagen el QNED 7S tiende a mostrar un resultado más brillante, aunque en otros modos de imagen el QNED 80 gana. Y la diferencia principal es que el QNED 7S tiende a mostrar resultados más cálidos en cuanto a colores. El problema es el bendito o maldito rendimiento en escenas oscuras y les pido un poco de disculpas por esta expresión. Yo considero que LG a este QNED 7S debió por lo menos haberlo construido con panel VA, aunque tuviera una tecnología de retroiluminación básica, ya sea LED Edge o LED directa. No sé por qué volvió a decidir esa terrible combinación de tecnología de retroiluminación LED Edge con atenuación local, donde el rendimiento en escenas oscuras activando la atenuación local es increíblemente terrible, increíblemente molesto y todavía es peor cuando se desactiva, con lo cual si bien optaron por no añadirle los puertos HDMI 2.1 con los 120 Hz en 4K como si los tiene el QNED 80, por lo menos subieran a este QNED 7S haberlo construido con panel VA. Y todo esto lo menciono porque por lo menos aquí en Colombia a fecha de hoy, 21 de febrero de 2023, ambos televisores se consiguen por precios muy similares. Por lo cual, vuelvo y repito, hubiera sido genial que al QNED 7S le hubieran añadido el panel VA, para que por lo menos pueda justificar un poco ese precio tan elevado. En cuanto al apartado gaming, ambos televisores cuentan con esta Game Bar y con modos de imagen y que con cada elección cambia considerablemente la configuración gráfica, y aquí las diferencias también se notan a favor del QNED 7S, con mayor cantidad de brillo y una tonalidad más cálida en cada modo de imagen, que probablemente a algunas personas eso les pueda gustar bastante. Y sí, es verdad, considero que usualmente en cada modo de imagen, ya sea con este modo juego o con otros modos de imagen, me parece que el QNED 7S en cuanto a brillo y colores muestra mejores resultados, pero recuerden que en cuanto a tecnologías gaming es inferior porque no cuenta con puertos HDMI 2.1, no cuenta con los 120 Hz ni en 4K ni en ningún otro tipo de resolución y tampoco es compatible con frecuencias de actualización variables, mientras que el QNED 80 en dos de sus puertos HDMI, que son como tal HDMI 2.1, sí es compatible con todo ese tipo de tecnologías, aunque ninguno de ellos es compatible con Dolby Vision para gaming. Pero aún así, vuelvo y repito, en este apartado gaming el QNED 80 es simplemente superior. Y en cuanto a tiempos de input lag, ambos televisores muestran prácticamente los mismos resultados, están más que bien.
De eso no tengo quejas y considero que casi cualquier gamer quedaría satisfecho en esta área con cualquiera de estos dos modelos. En cuanto a la uniformidad de colores grises, ambos televisores muestran muy buenos resultados, siendo levemente mejores en el QNED 7S. Y cuando ven contenido con más color, en ninguno de ellos me parece que el efecto de pantalla sucia se convierte en algo molesto. También quiero decir que el escalado de imagen en ambos televisores es prácticamente igual, aunque sí es cierto que el procesador de imagen del QNED 80 es superior, pero en la práctica realmente en esta área muestran los mismos resultados. Recuerden simplemente que ningún televisor 4K hasta la fecha va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Y en cuanto a rendimiento del sistema de sonido, en ambos televisores es prácticamente igual, tanto en la teoría como en la práctica. Aquí les dejo una pequeña prueba para que más o menos se hagan una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Colocando el modo de sonido estándar en ambos televisores, recordando que ninguno de ellos es compatible con Dolby Atmos. En cuanto al apartado Smart, cabe mencionar que obviamente ambos televisores son compatibles con el Magic Remote y lo incluyen dentro de la caja, que el sistema operativo es WebOS propio de la marca LG, pero en cuanto a fluidez sí noté que el QNED 80, probablemente porque tiene un procesador un poco mejor, es más rápido a la hora de abrir aplicaciones o a la hora de cargar videos, aunque eso también puede depender de la velocidad de descarga que tengan de internet en su hogar, pero como tal sí me parece que es un poco más rápido o que responde más rápido el QNED 80, así que esto le añade otro punto a favor al QNED 80. Y también cabe mencionar que cuanto a asistentes de voz, ambos son compatibles con el asistente de voz propio de la marca LG, también con el Amazon Alexa y también con el asistente de Google, pero en muchos países como por ejemplo aquí en Colombia como tal no son compatibles con el asistente de Google, no sé por qué. También me parece importante mencionar que ambos televisores, gracias al sistema operativo WebOS, permiten esta función en donde el control remoto, o sea el Magic Remote, se puede sincronizar con decodificadores de señal digital de compañías que ofrezcan ese servicio en sus países, con lo cual es genial porque con el control pueden darle comandos tanto al televisor como al decodificador de señal digital, es decir que se libran de tener que utilizar dos controles al mismo tiempo. Cabe mencionar por supuesto que ambos televisores cuentan con el mismo navegador de internet propio del sistema operativo WebOS que permite esta función de visualización de TV, también se permite la búsqueda por medio de comandos de voz y también se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. También tiene la misma tienda de aplicaciones LG Content Store, que es muy amplia, aunque obviamente no es tan amplia como la Play Store de Google, y no se le pueden instalar archivos de manera externa. Es decir, que si no encuentran la aplicación que quieren dentro de esta tienda, simplemente no la pueden instalar de ninguna otra manera, por lo menos no de una forma legal que no afecte de forma negativa el software de los televisores. Y la principal diferencia en este apartado Smart es que el QNED 7S no es compatible con la función de Multiview, aunque sí soporta lo que se conoce como compartir pantalla, mientras que el QNED 80 es compatible tanto con la función de compartir pantalla como también con la función de Multiview, la cual es una función que puede resultar muy útil para muchas personas. Cabe mencionar además que el calentamiento en pantalla luego de poco más de 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos en ambos televisores, está dentro de un rango de temperatura normal, nada exagerado, no van a llegar a sentir un calor muy alto al acercarse a sus pantallas, lo cual es genial. Y en cuanto a las entradas, como ya mencioné, la principal diferencia es que el QNED 7S no es compatible con puertos HDMI 2.1, mientras que el QNED 80 sí, el número 3 y el número 4 son HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y también con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Por todo lo demás son prácticamente iguales en cuanto a número de entradas y ubicación de ellas.
Y también cabe destacar que el manejo de los reflejos en ambos televisores es muy decente, principalmente por el hecho de tener paneles IPS. Si bien no tienen altas cantidades de brillo, el panel IPS le ayuda a contrarrestar bastante a ambos televisores, por lo menos los reflejos provenientes de focos de luz. Y por supuesto también es muy importante mencionarles que el manejo del movimiento, por ejemplo, cuando ven contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectan un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI en ambos televisores es muy bueno, pero es mejor en el QNET 80. El parámetro TrueMotion es más completo. Y a la hora de querer suavizar la imagen, colocando por ejemplo ya sea el movimiento suave, va a ser mejor el trabajo en el QNET 80. Y nunca recomiendo activar como tal el movimiento Pro. Como tal se genera mucho efecto flicker y se oscurece mucho la imagen. Si no quieren mejoras digitales lo pueden apagar, pero si quieren mejor suavizado y menos stutter pueden colocar por ejemplo el TrueMotion en movimiento suave, y me parece que en el QNET 80 se notan menos artefactos, aunque el trabajo en el QNET 7S también está muy bien. Ya para terminar, como mencioné al principio, esta comparativa es principalmente para aquellas personas amantes a los televisores con paneles IPS, y si ese es el caso, si me preguntan cuál les recomiendo más, la respuesta es muy simple. Si buscan tecnologías gaming avanzadas, obviamente el QNET 80 será su mejor elección. Pero si les interesa más el hecho de tener un poco más de brillo y una tonalidad más cálida en cada modo de imagen, el QNET 7S podría ser un modelo más a tener en cuenta. No obstante, considero que realmente estos televisores no valen la pena más allá de que tengan tecnologías de color combinadas Quantum Dots con NanoCell, que lo que hacen es incrementar sus precios y los resultados no son tan sorprendentes. Yo personalmente preferiría, por ejemplo, un LG UQ8050 con panel VA, ya sea de 60 pulgadas o de 70 pulgadas, que se puede conseguir a precios similares, que si bien tiene una menor cantidad de brillo, me parece que en cuanto a colores no está para nada mal, y en cuanto a rendimiento en escenas oscuras será muchísimo mejor, así de simple. Pero bueno, no sé ustedes qué piensan acerca de estos dos modelos, LG QNET 7S y LG QNET 80, cuál les gustó más o cuál escogerían y por qué. Por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios, y si este video les ha gustado les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.